No, para nada, es decir, o sea, digamos, los acuerdos de cooperación que se suscribieron en el año 2003, que se han traducido en protocolos financieros de cooperación con cada uno de los países de la región, independientemente de que hayan negociado o no acuerdo comercial con la Unión Europea y que eran para el periodo 2002, 2006 y 2007-2013, esos se mantienen vigentes y no se genera alteración ninguna. Es más, nuestra expectativa es que a partir del año 2013 mantengamos también los flujos de cooperación con los distintos países de la región. Es decir, no altera en esa sustancia. Entonces, lo que es el componente diálogo político y el componente cooperación del año 2003 se mantiene. En el proceso de negociación, pues bueno, el problema que surgió, el primero de todos, era que la comunidad andina, es decir, la vocación, la voluntad y la petición de los andinos, porque no hay que olvidar que los andinos en el año 2002 y 2003 insistieron en que fuera un acuerdo conjunto de asociación con los tres pilares, con el pilar de diálogo político y de cooperación más el comercial fue el que se retrasó, que fuera conjunto. Bien, digamos que eso generaba un problema inicial fundamental, y es que la propia estructura de la comunidad andina, al no ser una unión aduanera y al no gozar de un arancel externo común, no tenía capacidad para negociar de forma conjunta, de tal manera que se pudiera identificar una fase final de desmantelamiento de los obstáculos al comercio, ¿no? Y en aquellos casos arancelarios que se identificarán también. Bueno, entonces se pretendió toda clase de artilugios de cara a que eso fuera factible, como fue la definición del punto inicial de desgravación. Es más, hubo 2 decisiones andinas en el año 2006 al respecto, pero bueno, a pesar de eso, en la negociación la comunidad andina como tal no adoptó la decisión de tener un negociador único, sino que bueno, lo que pretendió fue mantener 4 negociadores y que la Secretaría General fuera un asistente pasivo a esas negociaciones. Bueno, lo cual generó como consecuencia pues posiciones distintas, ¿no? Y aspiraciones distintas por parte de cada uno de los países, y además no homogéneas, ¿no? Con intereses diferenciados, ¿no? Lo cual hacía impracticable la negociación. Entonces, bueno, pues finalmente, como consecuencia de la cumbre de Lima en el año 2008 y de acuerdo de los presidentes, pues bueno, se nos pidió a nosotros, a la Unión Europea, el prospectar hacer una negociación no separada, sino con aquellos que tuvieran vocación de negociar, que es lo que nosotros llamamos un acuerdo multipartes. Decimos multipartes porque no es que sea la Unión Europea, Colombia por un lado y Perú por el otro, sino que es Perú y Colombia conjuntamente, pero reconociendo lo que nosotros habíamos afirmado desde el principio, que son las asimetrías y los tratamientos diferenciales. Bueno, concluyeron que sí que querían negociar ese tipo de acuerdo, y en ese momento Ecuador tuvo sus dudas de si negociaba o no negociaba. Yo creo, si recuerdo bien, que se introdujo en una primera fase en ese proceso de negociación, pero luego por razones políticas propias pues bueno, concluyó que era mejor apartarse de la negociación, entendiendo que el tema del banano era un tema fundamental y focal, que estaba allí detrás, y que era mejor no negociar en tanto en cuanto el tema del banano no se resolviera en la OMC. Bien, y yo creo que hasta con la expectativa de que eso no se iba a resolver nunca, ¿no?
Pero bueno, las cosas evolucionaron de tal manera que finalmente sucedió el milagro que estábamos esperando desde hace 17 años, de que a nivel de la OMC tuvimos acuerdo, donde Ecuador fue un actor importante también de ese acuerdo. Y bueno, pues las cosas fueron así, y entonces pues el acuerdo se negoció y se concluyó con Perú y con Colombia. Ecuador, por su parte, pidió hace aproximadamente 3 o 4 meses, bueno, en fin, a principio de año, creo que fue en febrero, la vuelta a la negociación. Claro que en una primera fase, en calidad de observador del proceso de negociación, y bueno, y desde que el problema del banano se resolvió en la OMC, entonces una vocación formal de reiniciar o de iniciar una negociación específica y propia, ¿no? Entonces vuelvo al principio, ¿por qué un acuerdo multipartes? Porque, es decir, un poco la idea nuestra es que los acuerdos comerciales se concluyan con todos y cada uno, y que una vez concluidos todos, añadiendo los elementos que ya existen del año 2003, todo eso de común conjunto, que sea el acuerdo de las multipartes, toda vez que no hay dos partes, en tanto en cuanto la estructura propia de la comunidad andina, con su característica particular de no gozar de un arancel externo común, no permite que sea una sola parte, sino que es una parte plural, ¿no? Bueno, Bolivia sencillamente se retiró del proceso de negociador porque entendió que sencillamente no le interesaba el negociar un acuerdo comercial, y que ya gozaba del beneficio del sistema de preferencias generalizadas, y que en consecuencia no le interesaba hacer concesión alguna en materia comercial de cara a tener un acuerdo comercial bilateral o multipartes.